La palabra del Señor nos dice, como leía mi hermano Juan iniciando esta mañana, en el 15:40, que también había algunas mujeres mirando de lejos. Marcos 15:40, vamos a estar usando bastante los evangelios. ¿Por qué quiero establecer esto? También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Posteriormente, en ese mismo capítulo, pero en el versículo 46, dice: e informado por el centurión, Pilato, después de que José de Arimatea, y ojo con estos nombres, serán importantes pronto dentro de nuestra exposición, después de haber recibido la solicitud de José de Arimatea, Pilato autoriza a darle el cuerpo de Jesús. Sorprendió de que ya hubiese muerto. Tuvimos esa explicación clínica el jueves, porque se esperase que una persona pudiese durar en la cruz de 3 hasta 6 días. Pero entendemos que Jesús no murió, sino que, como él dice en Juan 10, 17 y 18 hasta el 19, él dio su vida, él la entregó. Entonces, en pleno acontecimiento de crucifixión y recibiendo todo, ¿verdad?, el ataque, el vituperio, él entrega su vida y por ende el día de reposo estaba por venir y ellos querían tener preparado eso antes del día de reposo para los judíos el sábado. Entonces yo estoy haciendo resúmenes para cuestión de tiempo poder establecer algunos elementos cuando quiero llegar. Pero Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José de Arimatea, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Esa cruz, hermano, la que nosotros estuvimos elaborando durante estos días, esa cruz que hoy está a mi espalda haciendo como ilustración referencia, en la que murió nuestro Señor, es el punto focal de toda la historia humana. La línea divisoria entre los que se salvan y entre los que se pierden. Entre los que van al cielo y a los que van al infierno. Sí, sé que algunos creemos o podemos estar seducidos en algún momento de pensar de que no puede haber infierno si Dios es tan bueno. Pero el infierno existe, así como el cielo existe. El infierno es real. Por eso los evangelistas dedican tanto espacio a los eventos que ocurrieron en esta última semana. Mateo dedica 1/4 de su evangelio a esa pequeña porción. Marcos le dedica 1/3, Lucas le dedica 1/5 y Juan la mitad de su evangelio. En resumen, si utilizamos todo y lo condensamos, diríamos que los evangelios tienen 89 capítulos. 30 de los cuales se enfocan en estos 7 días. En otras palabras, más de 1/3 de los 4 evangelios está dedicado a narrar con lujo de detalle lo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo en esa semana. Tiene importancia, ¿verdad? Por supuesto. Y nosotros hoy recordamos esa semana, pero haciendo alusión a que sobre todas las cosas que Él resucitó y que la tumba está vacía. Ah, no, yo no dije que parece que la tumba está cerrada. No, la tumba está vacía. Él resucitó.
Eso tiene implicaciones poderosas para mí, para todos los que estamos aquí. E implicaciones de las cuales yo quiero que usted me acompañe a desglosar. En primer lugar, quiero, a la luz del Evangelio de Marcos, mostrar y exponer una idea. En primer lugar, una devoción incondicional. Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Y eso debería movilizar nuestro corazón hasta que Él quite de nosotros nuestro último aliento. Y eso debería reflejar en nosotros día tras día una devoción incondicional. ¿Sabe? Juan mencionaba, y yo leía, ¿quiénes estuvieron allí con Él? Unas mujeres. Y llama la atención porque Él se acompañó de 12. 11 de ellos lo abandonaron y uno lo traicionó. Pero unas mujeres se mantuvieron con devoción incondicional hasta el final. A eso estamos llamados. Y qué interesante que Dios nos permita a través de su Escritura resaltar este evento, porque en aquel momento, en aquel tiempo, las mujeres no tenían, ¿verdad?, la posición que tienen hoy. Inclusive su testimonio era tomado como un testimonio de tercera categoría. Pero el evento cumbre del ministerio de Jesús en la tierra fue verificado, testimoniado por unas mujeres. ¿Por qué? Porque su devoción fue incondicional. La devoción es incondicional. Eso nos dice la palabra, porque dice el capítulo 16 que cuando pasó el día de reposo, ellas estaban mirando. Ya leí en el 15:47 que ellas estaban pendientes dónde habían puesto al maestro. Ellas estaban en el capítulo 16, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Qué interesante es que él ya había muerto. Ellas estuvieron allí. Pero estas mujeres realmente estaban buscando especies porque era una práctica de la cultura, aromatizar el cuerpo para mitigar un poco el aroma de la descomposición. Y algunos dicen que Jesús no vino en cuerpo, pero si le ponían aromas es porque iba a descomponerse. Entonces, ahí está mostrándonos que realmente era humano como usted y yo, de carne y hueso. Y cuando ellas están en esa disposición, no están esperando que resucite, pero están allí incondicionalmente. Esa es su actitud. Yo voy a acompañar al maestro hasta las últimas consecuencias. Ya no está vivo, pero allí donde está, yo todavía quiero servirle. Es que cuando Jesús llega a tu vida, tú debes reaccionar de esa forma. A ti no te queda otra alternativa, hermano. Realmente, si Jesús llega a tu corazón y hace lo que hizo con María Magdalena, que tenía 7 demonios y fue liberada, tú dices, yo soy un esclavo tuyo por amor y te voy a servir y te voy a seguir. A donde tú vayas, yo no me voy a separar de ti. Pero los 12 no estaban allí y vieron milagros y estuvieron con Jesús. Qué bueno, qué bueno, que siempre Dios premia la devoción incondicional. Dice, ellas llegaron esperando que Cristo, el cuerpo, estuviera allí. Fueron a ungir un cadáver. Sí. Ellas, a pesar de verlo morir en la cruz, todavía amaban a su Señor al punto de no tener ningún reparo en identificarse con Él. Hermano, cuando alguien parte, usted sabe que ya acá las cosas cambian. En nuestra vida natural, comienzan a ver a quién está, a qué nombre dejó la casa, a qué nombre dejó el carro. Pero nadie pregunta por las deudas. Esas nadie quiere saber de ellas.
Pero si dejó algo en el banco, ¿por qué? Porque ya partió, hermano. Este tiempo aquí es para vivos. Pero el tiempo que se viene y el tiempo que se abrió gracias a la crucifixión de Jesús y el que Él resucitó es para la vida eterna espiritual. Te va a quedar lo demás aquí. Los que no entienden esto están pendientes. Bueno, y hoy usted sabe qué pasa así. Oye, está como demorando mucho, ¿verdad? ¿Qué me habrá dejado el tío? ¿Me habrá dejado algo? ¿Se acuerdan de los tíos? ¿Se acuerdan del abuelo que nunca visitaron, pero de repente el abuelo me habrá dejado algo? Hermanos, este Jesús no tenía nada que dejar. Todo lo había entregado porque dijo que Él vino a servir. Pero estas mujeres, a pesar de eso, incondicionalmente se mantuvieron hasta el final. No para recibir, sino para dar. Tenemos un problema en el evangelio de hoy. Es que venimos a las iglesias y entendemos que venimos a que Dios nos dé. Es que lo más grande que Él puede darte ya te lo dio. Está en la tumba vacía. La ofreció en la cruz. La vida eterna que está disponible para ti si crees por medio del arrepentimiento y la fe. Y lo demás no tiene importancia, hermano. Yo tengo que acercarme a Jesucristo no porque me da. Más bien porque le amo, por lo que Él le ha hecho. Y cuando eso suceda, definitivamente, la vida nuestra comienza a tener otro matiz. Otro matiz. Ellas estaban incondicional con el Maestro. Todos lo abandonaron, incluyendo sus discípulos más cercanos. El poder civil de Roma lo condenó a muerte como un criminal injustamente. Y los líderes religiosos de la nación lo repudiaron como un blasfemo. Orquestaron eso. Esto ustedes lo estuvimos compartiendo durante los evangelios que estuvimos viendo durante estos días. Pero este grupo de mujeres seguía fiel a Jesús. Y como bien lo sabe hacer mi Señor, Dios recompensó su fidelidad al escogerlas para ser las primeras testigos oculares de su resurrección. Amén. Hay recompensa para ti, para mí, para todo aquel que llega al Señor por medio del arrepentimiento y pone su fe y su confianza en Jesucristo. Hay recompensa. Amén. Como para ellas fue la recompensa más grande. Ustedes no tienen idea de quién era María ni María de Magdalena, pero hoy alrededor del mundo millones y millones de fieles están reconociendo una devoción incondicional de esas mujeres. Amén. Ese es Dios. Él honra a los que le honran. Por eso nosotros en el día de hoy debemos reflexionar con respecto a nuestra fe. Si realmente nuestra devoción es incondicional o está afectada por las cosas que este mundo valora. Cuando nuestra fe está afectada por las cosas que este mundo valora, nuestro corazón no puede rendirse ante el Señor. ¿Por qué? Porque estoy esperando algo. ¿Realmente tengo que esperar algo de Él? Sí. Sí. Que Él me ayude, me fortalezca, me levante si su voluntad. Conforme a su voluntad, las cosas que Él permite, Él ha dicho que en el mundo tendríamos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros tenemos una motivación el día de hoy para resaltar este acontecimiento. Ellas fueron testigos oculares, pero eso no se consigue por el camino fácil. Les felicito por sacar tiempo para estar acá. Yo humanamente, pero el Señor mucho más. Porque estar en medio de su pueblo, esa es una de las bendiciones que nos dio el Señor. Y lo logró allí en la cruz. Porque a través de la cruz el Evangelio, hermano, posteriormente fue esparcido y hoy nosotros no ha llegado en nuestro idioma y no ha llegado por muchos años, pero no fue así. Después del acontecimiento de la crucifixión y después de la resurrección, estos que quedaron
fueron encomendados a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y hoy usted fue alcanzado por eso. ¿Tiene entendimiento? ¿Estamos entendiendo hasta dónde llega? Ese no es el camino fácil. No, sin duda que no es. Ellas no lo fueron por allí. Ellas no pensaron como algunas veces nosotros pensamos, oye, tal vez sería bueno que yo buscara de Dios hoy. Oye, voy a ver si de repente hoy algo pasa y voy a ir, pero no. No, él tal vez no. Ellas fueron y propusieron y dispusieron en su corazón estar con el Señor hasta el final. Es mi deseo que usted en esta mañana también reciba al Señor si no lo ha recibido, pero disponga en su corazón mantenerse con Él hasta el final. Ese es el camino difícil. Sí, porque la fe es difícil. La fe es una batalla que tenemos día con día entre nuestra naturaleza y el Espíritu que mora en nosotros, que ya, ¿verdad?, nos ha dado autoridad sobre ella. Pero sí, el camino fácil, las preguntas hubieran sobrado. Por ejemplo, tal vez no es la voluntad del Señor que vayamos tan temprano allá. ¿Para qué si ya está muerto? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Cómo vamos a mover la piedra? Porque ellos vieron la piedra. ¿Sabe? Esas preguntas las hubiéramos hecho nosotros y a veces las hacemos. Claro, en nuestro propio contexto. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo vas a hacer esto, Señor? ¿Pero por qué así? ¿Y por qué acá? ¿Por qué me permites pasar esta circunstancia a mí? No, estas mujeres amaban al Señor cuando no era emocionante hacerlo. Hoy en día, todo lo que usted tiene a su alrededor trata, ¿verdad?, de influir en sus impulsos emocionales. Usted compra un helado, ¿por qué? Porque ve una propaganda y un momento esa imagen, ¿verdad?, la captura su cerebro y dice, tengo ganas de un helado. Inmediatamente la registradora manda una señal emocional que activa las emociones, que activa las neuronas, que activa un sinnúmero, ¿verdad?, de sustancias químicas en nosotros y es satisfacido por un helado. Si es movido también por un anuncio para comprar una casa, para comprar un zapato, para comprar un carro, para comprar 1000 cosas. Y está constantemente allí bombardeándolo. Por eso estamos nosotros avanzando en un mundo artificial totalmente, que no tiene ninguna solidez. Y por eso nuestra vida muchas veces no tiene solidez, porque está solamente anclada en el aspecto emocional. Pero si había un momento para no seguir a Jesús era ese, porque Él ya había muerto. Que el Señor nos ayude a sobrepasar todos nuestros acercamientos de la fe y alejarnos de las emociones, sino anclarlo a la palabra y a la verdad, por lo que Él ha dicho aquí se va a cumplir. Como la tumba también hoy. Todos están buscando explicaciones, pero Él resucitó y está vacía. Emociones. No es emocionante muchas veces seguir al Señor, pero nos llena de gozo. La emoción no es lo mismo que el gozo. La emoción se va, pero el gozo queda. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos de las emociones cuando somos embargados por ellas. Pero estas damas nos dan un ejemplo de su devoción incondicional a pesar de las emociones negativas y contrarias que había en el ambiente. Ellas, ¿verdad?, también fueron allí, inclusive era hasta peligroso. Peligroso. ¿Por qué? Porque en Mateo nos dice que los fariseos en componente dijeron, pidámosles a Pilato, pidámosle a los gobernadores que pongan una guardia sobre esa piedra, porque para que los que le siguen no vayan a llevarse el cuerpo,
porque sabían y tenían presente lo que él había dicho, que él resucitaría al tercer día. Y pusieron un sello imperial en ese lugar. Y irrumpir ese sello era infringir la ley romana. Sellaron y pusieron seguridad. Ay, ay, ay. Pero es que cuando la devoción es incondicional, nada te detiene. Nada te detiene. Y a los que no detienen las emociones, a que no detienen las adversidades, siempre se llevan una mejor parte. Una mejor parte. No fueron los 12, fueron estas mujeres las que tuvieron la oportunidad de llegar allí y ver que la piedra se había movido. Dice, para nosotros como iglesia, aquellos que son creyentes, aquellos que han recibido al Señor en su corazón, aquellos que han reconocido como su Salvador personal, para nosotros es fácil ir a la iglesia y cerrar nuestros ojos y adorar aquí en medio de un lugar cómodo, con aire acondicionado, con facilidades, entre hermanos grandiosos, dulces, amables, cariñosos. Pero el verdadero amor de Cristo es el que se manifiesta fuera, en medio de la adversidad, en medio de donde no te quieren, en medio de donde ni siquiera tu familia te entiende, ni siquiera los que están alrededor tuyo. Yo lo decía, lo prediqué el domingo pasado. Creen en ti, Jesús cree en ti. Y tú y yo tenemos que sobreponernos a eso. Porque es difícil. Las emociones se van a levantar. Pero estamos llamados a dejar la fe incondicional, la devoción incondicional, deja la zona de confort. ¿Dónde estaban los otros 11, hermanos? Estaban dispersos ya y ya se habían vuelto hasta la pesca. Ya se habían olvidado de las cosas que el Señor le había dicho. Más adelante, ¿verdad? Juan 29 y Lucas 24:44 nos dice que el Señor volvió a recordarle y pidió y oró por ellos para que su entendimiento fuera abierto. Así estamos muchas veces hoy, así estamos quizás en esta mañana. Y si esa es tu condición, quiero decirte en esta mañana, acércate a Jesús y Él impactará tu vida de una manera trascendental, como nunca antes has experimentado, porque Él no ha cambiado y Él no está muerto, sino que está vivo. Está vivo. Él resucitó. Hermanos, allí también aparecían dos personajes previos. Y uno de ellos es Nicodemo. Nicodemo dice en el Evangelio de Juan 19, 38 y 40, que con José de Arimatea, ¿verdad?, ayudó a José a ubicar el cuerpo con las sábanas y también, ¿verdad?, lo ungieron, digamos la palabra, o lo prepararon. En Juan 19, versículos 38 y 40. ¿Qué me llama la atención de estos dos personajes? Que José de Arimatea dice que era discípulo del Señor en secreto. Escúcheme nuevamente. Que José de Arimatea seguía al Señor en secreto. Pero era un discípulo de Él. Pero tenía temor. Era un hombre de concilio, dice en los otros pasajes, en los otros evangelios. Él lo seguía en secreto. Y Nicodemo, Juan 3:1, voy a leerlo por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Pongo entre paréntesis, ¿cuándo vino? De noche. ¿Por qué? Porque no quiero que me vean. No quiero que me vean los que me acompañan a mí. No quiero que me vean, ¿verdad?, el grupo que yo pertenezco. No quiero. Por eso vino de noche y le dijo, Rabí.
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora estos personajes aparecen allí, en este justo momento. ¿Por qué ellos, hermano? ¿Por qué aparecen en una escena tan trascendental para la historia de nuestra fe? Porque muchas veces, a la hora de la verdad, no es tanto los gritos, no es tanta la euforia, no es tanta la emoción. Tú sabes lo que va a salir a relucir, aunque sea, y tú dices, pero estaban en secreto. Sí, y él llegó a escondida. Sí, y José de Matea era discípulo, dice que era discípulo, o sea que seguía las instrucciones del Señor. Sí, ¿por qué? Porque no es la emoción, no es el brinco, no es el salto, no es la exposición. ¿Sabe lo que va a definir la diferencia entre uno y otro? La fe. Y la fe sale al relucir, a pesar de que ellos habían seguido al Señor, quizás, ¿verdad?, desde un segundo plano, por las diferentes presiones que había en aquel entonces y en ese entorno, pero cuando llegó el día, pero cuando llegó la hora, cuando se acercó el momento donde vieron al maestro y fueron movidos por la fe a salir de la secreta, a salir del anonimato, a salir, ¿verdad?, de su zona de confort, estuvieron dispuestos a hacerlo porque tenían fe en Jesús. No sientas, no te compares con el otro, porque la fe que está en tu corazón la alimenta el Espíritu Santo de Dios. Y no pienses, a la hora de la hora, muchas veces nosotros quedamos sorprendidos, porque allí posiblemente podía estar Pedro, podría estar todos los discípulos que estuvieron caminando con el Señor, pero aparecieron dos personajes que no habían aparecido antes. ¿Por qué? Porque su fe los movió a servir incondicionalmente. Quizás tú eres uno de esos. Quizás durante tu tiempo aquí tú has dicho, yo no sé cómo, Señor, me da miedo, me da temor. Pero allí está en tu corazón fe. Y esa fe saldrá a relucir con la ayuda de Dios. No tengas temor. No te paralices. También se llevaron su recompensa, porque hoy estamos hablando de esos dos personajes. Así Dios también quiere hacerlo contigo y conmigo. No permitas que el temor te paralice. La fe saldrá a relucir en los momentos difíciles. La fe sale a relucir en los momentos difíciles. Cuando vemos también en el Evangelio de Marcos, nos encontramos con otro elemento que narra Marcos 16. ¿Qué narra Marcos 16? Que había una piedra. Y esa piedra era enorme. Y yo le digo a usted, la fe sale a relucir en los momentos difíciles. Nosotros pasamos por momentos difíciles muchas veces y no entendemos por qué. Y es para que nuestra fe sea fortalecida. Hermanos, ¿qué decían ellas? Dice, y muy de mañana, capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, versículo 2, ellas se dispusieron a buscar especies aromáticas. El primer día de la semana, domingo, vinieron al sepulcro, ya salido al sol, pero decían entre sí, qué precioso. Pero decían entre sí, ¿qué decían? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Sabe? Esa pregunta para nosotros es cotidiana. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Aquellos que caminan por fe, dice la palabra que nosotros caminamos por fe y no por vista, pero no vemos cómo va a suceder. Pero no se quedaron en cómo va a suceder, tenían la pregunta. Usted quizás en esta mañana también tenga la misma pregunta. Señor, ¿cómo vas a librarme de esta circunstancia que estoy viviendo? ¿Cómo vas a hacer? Yo no veo alguna alternativa. Yo no veo alternativa en muchas cosas de mi vida, no la veo. Pero no
podemos disponernos, ¿verdad? Sino que tenemos que creer y caminar hacia allá, porque lo que menos ella se esperaba, que su problema ya había sido resuelto. Porque un ángel vino y movió la piedra y no habían guardia. Se espantaron porque algo sucedió antes. No sabían cómo. Ni nosotros muchas veces sabemos cómo, pero la fe, una devoción incondicional permite el obrar de Dios de manera sobrenatural en tu vida. Ellas hicieron todo lo que tenían que hacer. Vinieron al sepulcro. ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada? Pero iban con las especies. No iban pensando en que había resucitado, hermano. Ellas iban a hacer la preparación que usualmente hacían en la culturalmente. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy... Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero algo de seguro les marcó: no está aquí. Hermanos, porque Él no está muerto. Jesús está vivo. Y hoy estamos celebrando que Él sigue vivo y que vendrá por su pueblo. Amén. Ahora, movidas estas mujeres, hicieron todo pensando en que Jesús estaba muerto. Todo eso lo hicieron pensando en que Jesús estaba muerto. Mire esa devoción incondicional. Nosotros hacemos la cosa cuando vemos que hay una posibilidad. ¿Cuántos saben que es así? Inclusive en verano, para poner un ejemplo, yo tengo patio y veo algunas plantas y digo: esa no le echo agua porque está lista. Mejor le echo a esta, me concentro en echarle a esta porque tiene más posibilidades de sobrevivir. Pero Dios no funciona así. Se ríe, ¿verdad? Si Dios nos hubiera visto así, ya hace rato hubiéramos desaparecido. Pero Él no deja de echarnos agua, 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 hasta que florezcas. Todo eso desde una óptica, ¿verdad?, de que Él está muerto. O sea, ellas están movidas aún por la fidelidad a que quieren, que han demostrado al caminar con el Señor. Ahora, sería bueno considerar, ahora nosotros, ¿qué podemos decir con respecto a nosotros que sabemos con toda certeza, gracias a la Escritura, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, gracias a un sinnúmero de evidencias naturales e inclusive médicas? ¿Qué podemos decir con respecto a eso nosotros si tenemos la certeza de que Él resucitó, hermano? Ellas, ¿entiende mi punto? Me hago explicar. Ellas reaccionaron pensando que Él estaba muerto. Y ahora, ¿cómo nosotros deberíamos reaccionar sabiendo que Él está vivo, hermano? Muy diferente, exponencialmente diferente. Dios Todopoderoso, ayúdanos a reaccionar y servir y seguir y vivir por un Cristo vivo, no muerto. Vivimos para un Cristo vivo. Debemos pedirle a Dios en oración que nos conceda crecer cada vez más en su amor. Sincero y apasionado por nuestro Señor y Salvador. Ese amor que nos impulse a salir de nuestras zonas de confort. Estos salieron de su zona de confort: Nicodemo, José de Arimatea, María Magdalena, María, Salomé, todos ellos nos demostraron eso.
Mi segunda premisa en esta mañana es la siguiente. La tumba abierta y vacía. Le dije, una devoción incondicional. Pero ahora vamos a ver lo que la tumba nos puede transmitir. Ese evento. A la luz de este pasaje, vemos que debemos suponer que ellas, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, ellas alzaron sus ojos. Debemos suponer que por lo accidentado del terreno y porque aún estaba oscuro, cuando salieron de la casa, estas mujeres iban avanzando con sus ojos puestos en el camino. Seguramente para no tropezar, pero al llegar a la tumba levantan sus ojos y miran que la piedra que tapaba el sepulcro había sido removida. Esto nos ayuda también a nosotros a recordar que con facilidad ellas no iban pendientes en la tumba. Olvidamos las palabras que el Señor nos da. Olvidamos lo que Él dice. Ellas iban hacia allá, pero el Señor había dicho que iba a resucitar el tercer día. Así que deberíamos, como creyentes, deberíamos siempre estar accionando y en pos de cómo lo va a hacer. Voy a ver cómo el Señor me va a sorprender hoy. Cómo va a resolver ese tema que tanto le he puesto en oración. Cómo va a hacer el Señor para, si en su voluntad lo permite, librarme de esta enfermedad, que no me permite económicamente acceder a una operación, que no me permite económicamente a tener un tratamiento mejor, que no me permite, ¿verdad?, ningún tipo de solución humana. Yo tengo que mantener mi expectativa porque la tumba vacía refleja eso, que Él lo cumplió y que así mismo cumple todo aquello que ha prometido. Yo camino diferente. El camino de nosotros debe ser diferente. No es fácil, hermano. No quiero decirle con esto que es fácil. Lo que quiero decir con esto es que debe ser así. Pero si con la ayuda de Dios lo podemos. Lo podemos hacer. ¿Qué pasó allí? Habían soldados que deberían haber estado allí porque los gobernantes no querían dejar cabos sueltos. No querían dejar la posibilidad de que el cuerpo desapareciera. Ya le dije, dejaron soldados, sellaron la entrada, colocaron el sello imperial, pero cuando ya ellas llegaron, ellos habían huido hace tiempo, espantados. La piedra está removida. Así que ellas deciden entrar al sepulcro. Y así mismo como nosotros muchas veces, ¿cuántos Dios lo ha sorprendido alguna vez? Amén. Usted va esperando que quizás le digan, ya tu puesto se cesó. Pero pasa algo en tu vida y pasa algo y esa carta que tú ya te habían anunciado que podía ser, que era para ti, que tenía tu nombre, no llega. Y no te despiden. No porque eres lo máximo, no, por la gracia de Dios interviene a tu favor. ¿Cuántas veces has ido pensando en cómo vas a resolver una circunstancia? Y tú te acercas realmente con la única confianza en Jesucristo. Y es allí cuando la tumba vacía y abierta nos enseña que siempre Dios utiliza una manera, que siempre Dios tiene una forma de resolver los problemas que para nosotros son enormes, para nuestro Dios no son insignificantes. Una piedra para ellas era un problema. Unos guardias, obviamente era un problema. ¿Cómo lo vamos a mover? Somos mujeres, ¿cómo? Pero la tumba nos dice que fue a partir de las limitaciones humanas, nosotros no podemos seguir a Dios. No podemos. Tenemos que seguir a Dios a partir de nuestra fe y lo que Él ha dicho en su palabra. Porque si lo seguimos con nuestra lógica humana, yo no voy ni para allá. Si esa piedra yo no la voy a poder ni mover.
Ahí va a haber unos guardias, ahí es hasta peligroso, porque todos aquellos que lo siguen a él están vistos, ¿verdad? Mal vistos. Y así ocurre en nuestra vida. Y así deberíamos tener siempre nosotros esa expectativa y caminar con fe cada día de nuestro peregrinaje en esta vida, confiando en el Señor Jesucristo, que en cualquier momento Él va a mover la piedra. Él la va a mover. Fue una sorpresa grata. Cuando ellas entran, lo que se encuentran es un personaje, un ángel, vestido con ropaje blanco, un joven sentado, dice allí. Se espantaron, por supuesto. Ellas no podían entender qué había pasado. Así como tú no puedes entender qué haces aquí. Tú no puedes entender qué haces aquí. ¿O no? Me equivoco. Tú no puedes entender cómo el Señor ha hecho. Yo no puedo entender cómo yo estoy aquí. Dios lo sabe, que yo no puedo entender cómo estoy aquí hoy. Yo no lo puedo entender. Y así mismo en la vida de cada uno de nosotros tenemos experiencia constante, y ustedes sabrán cada una de ellas más profunda que otra, que le dirán, ¿verdad? Naturalmente, yo no sé cómo yo estoy aquí siguiendo a Jesús, pero ha sucedido porque Él es poderoso. Eso sucedió. Poder, un ángel. Dios envió un ángel del cielo para hacer eso. Y la pregunta es ¿por qué? Preguntémonos, ¿por qué? Creo que eso lo asumimos. ¿Sabe por qué? ¿Necesitaba Jesús que alguien removiera la piedra para que Él pudiera salir de la tumba? Por supuesto que no lo necesitaba. El punto es, como dice un autor llamado Steve Lawson, que esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. Esa piedra fue removida para que el mundo pudiera entrar. Entrar y comprobar que estaba vacía. Esa tumba vacía ha sido por casi 2000 años un testigo irrefutable de la veracidad del evangelio que compartimos hoy. Esa tumba vacía es la prueba de que ahí no hay. Nuestro Señor no está allí. No lo pueden decir los musulmanes, no lo pueden decir los tibetanos, no lo pueden decir los budistas, no lo puede decir ningún otro conjunto de tradiciones ni religiones. Solamente lo podemos decir los que creemos en Jesucristo, porque no hay cuerpo. Y ahí viene otra pregunta que todos nosotros tarde o temprano nos haremos muchas veces. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Estoy en la fe verdadera? ¿Cuántas veces te lo has preguntado? Ni me levantes las manos porque se te van a acabar las manos, los dedos hasta de los pies. Muchas veces dices, ¿estoy en el camino correcto? Quiero asegurarte, quiero en esta mañana recordarte que la tumba está vacía. Mahoma, ahí están los huesos. Los de Buda, ahí están los de Buda. Los de los demás, ahí están, pero los de Jesucristo no están. Hoy Dios te ha llamado acá en esta mañana para que estés en contacto con su palabra y creas en lo que dice la palabra. La tumba vacía nos permite a nosotros y nos da esa seguridad y esa tranquilidad.
Ese problema lo han enfrentado los escépticos. A través de la historia, nunca han dado una explicación satisfactoria de cómo fue removida esa piedra y cómo desapareció el cuerpo de Jesús. Que escépticos no creen, no creen. Sabemos con toda certeza que en el siglo I, lo que yo con eso introducía, hubo un grupo de hombres que salió predicando por todas partes que Jesús resucitó de los muertos. Y ese grupo de hombres fundó o se le conoce como los cristianos. Y el cristianismo tuvo el impacto que tuvo en todo el imperio romano en el siglo I, porque nadie pudo mostrar el cadáver de Jesús y desmentirlo, porque aún lo están buscando y no lo van a hallar, porque está allá arriba, en la dieta de nuestro Dios. Ese acontecimiento impulsó a los primeros creyentes y fueron y removieron el mundo entero porque estaban fascinados de lo que había dicho el Señor, se había cumplido, que al tercer día resucitaría. Y hoy nosotros igualmente deberíamos estar fascinados porque también en el 2024, 2000 años después, seguimos fascinados de que Jesús resucitó y está vivo. Claro que siempre los hombres van a buscar explicaciones, hermano. Para ellos no hay forma. Ellos van a encontrar un argumento y ellos en Mateo 28 nos explican, no lo voy a leer, pero que los líderes religiosos dijeron que sus discípulos hicieron una componente, digamos que el cuerpo se lo robaron. Pero no es así. Esto nos abre la última premisa. El Señor nos ha mostrado a través de su palabra que es bondadoso y misericordioso siempre, hermano. ¿Sabe? Versículo 6 del capítulo 16. Dice, mas Él les dijo, no os asustéis, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a quién, hermano. ¿Quién es Pedro? ¿Cómo recordamos a Pedro la mayoría del tiempo? El que negó al maestro. Y es que la tumba vacía. Es que el acontecimiento más grande que ha vivido la humanidad sigue mostrando por todas las direcciones que nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidad. ¿Por qué Pedro, hermano? Para nosotros era el que menos debería tener esa noticia, si él lo negó. Y sabiendo que el Señor se lo había advertido impulsivamente, como nosotros también lo hemos negado muchas veces. Quizás no con las palabras, pero sí con nuestras acciones, sí con nuestro pensamiento, sí no proclamándolo, pero sí con nuestras actitudes hemos negado nuestra fe. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios lo sabe y asimismo también sabía en qué estado debería estar Pedro. Y le dijo, ve y dile a los discípulos, pero a Pedro no me lo deje por fuera. Porque él necesita saber que a pesar de que él me negó, a pesar de que él se equivocó, a pesar de que él sucumbió en la adversidad y que la prueba lo venció, yo soy Dios y yo resucité. Y quiero que él sepa que sigo siendo su Señor y tiene una nueva oportunidad conmigo y por eso le encomendó lo que le encomendó.
te has apartado, has perdido el rumbo, sientes que no tienes la posibilidad de volver a Cristo, recuerda a Pedro, recuerda la tumba vacía. La tumba vacía habla de esperanza. La tumba vacía da segundas. Dios da segundas oportunidades. Dios da segundas oportunidades. Él siempre está dispuesto a perdonarte. Siempre está dispuesto a levantarte. Siempre está dispuesto a socorrerte. Porque Él es Dios majestuoso, bondadoso, bello, precioso, que nada de lo que nosotros hagamos nos podrá separar del amor de Cristo. Él es nuestro Señor. Acércate, acércate. Esta mañana, acércate a Cristo. ¿Te perdiste en el camino? Muchas veces lo hacemos. Por supuesto que sí. Y cuando más perdido estoy, más brilla la luz de Cristo. Acuérdate de Pedro y anúnciale que Él, el Señor, que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. ¿Sabe? Los hombres dirán, no te le muestres a todos menos a Pedro. Ese somos nosotros, esa es la lógica humana. Él falló. Él fue el que se... Pero ¿cómo es posible? Si él era un pilar. ¿Te sientes identificado? Yo sí. Todos nos debemos de sentir identificados con Pedro. Pero todos debemos recordar esa muestra de gracia. Porque somos salvos por gracia. Por gracia. La gracia se derramó y se sigue derramando en ti y en mí y en todos aquellos que hoy en esta mañana estés dispuesto a acercarse a Jesús. La gracia. Pedro. Y ahí con ese personaje cerramos un listado del Salón de la Justicia de este evento, hermano. María Magdalena. La mujer que necesitaba seguramente que su dignidad fuera restaurada. Y Dios lo hizo por medio de su Hijo. Y ahí está José de Arimatea, el invisible. Y ahí está Nicodemo que se presentó de noche. Y ahí está Pedro que lo negó. Y ahí está tú y yo que también nos podemos identificar con ellos. Pero su gracia nos alcanzó y sigue alcanzándonos hoy. Hermanos, no somos perfectos. No, ninguno de nosotros. Pero esos personajes nos dejan esa hermosa lección. Quiero concluir en esta mañana. El Señor quiere hacerle saber al impetuoso Pedro y quizás quiera hacerle saber eso a alguno aquí, que sus días de utilidad en el reino no concluyeron cuando lo negó vergonzosamente. Durante la noche del arresto, porque Él es un Dios de segunda oportunidad. Quiero reiterar. Quiero decirle también que había espanto, había temblor, había muchas cosas sucediendo en medio de ese evento. Todo eso en medio de esas mujeres, hermano. Mira ya esa escena, toda esa vida emocional. Sabemos que las damas tienen como característica, son más sensibles emocionalmente. Y todo eso es tan difícil de asimilarlo de una sola vez. Porque ellos el viernes en la tarde pensaban que todo había terminado.
que la maldad se salió con la suya. Hoy quizás tú piensas que el enemigo se ha salido con la suya. Pero no es así. Porque el Señor resucitó y Él ha dicho en su palabra que Él ha venido a deshacer la obras del enemigo. Él no se va a salir con la suya. Cuando el Señor y Maestro fue condenado a morir en la cruz, muchos creyeron que hasta allí había quedado todo. Pero ahora entendemos que aquello no fue el final, sino que fue el principio. Que lo que parecía una derrota en realidad fue la victoria más grande de Dios sobre las huestes del mal. Cristo resucitó y eso lo cambia todo. Todo, hermano, está allí. Para aquellos que han creído en la resurrección como una leyenda mitológica y no le han dado la veracidad de ser el acontecimiento más grande que alguna vez ha ocurrido en la historia de la humanidad. Si alguien hubiera querido preparar un relato, no hubiese escogido a unas mujeres para que fueran testigos de él, porque inmediatamente hubiera perdido su veracidad. Pero escribieron lo que sucedió. Y lo que sucedió es que como Dios lo hace siempre, Dios escogió a esas mujeres para ser los primeros testigos de que Él vive. Así que, ¿qué sentido tendría poner de testigo a personas que no tendrían credibilidad en ese entonces? Acuérdense que ahora es distinto. No tendría ningún sentido. Todo lo contrario. Debemos encontrar la explicación clara en la palabra. Y esta está muy bien plasmada en Romanos 4:24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Ahí está la explicación. El Señor fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por qué ocurrió? Porque llevó allí nuestro pecado. Todos. No hace falta nada. Pero fue levantado para que nosotros también tengamos confianza que un día seremos levantados como Él fue levantado. Puede darle un aplauso al Señor. Es importante que te acerques al Señor, querido invitado, querido amigo, a la luz de estos relatos y a través de la palabra del Señor, que tienes acceso a ella posteriormente, a volverla a observar y a seguir, que te acerques a Él. Que hoy te acerques a Él, porque Él de seguro tiene una oportunidad para ti. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. También podemos ver lo que enseña el libro de Romanos y nos deja con claridad y nos invita. Romanos 10, versículo 9, dice la palabra del Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y me gusta el 11, no lo deje atrás. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. No serás avergonzado.
Estos hombres creyeron y salieron del anonimato. Estas mujeres creyeron y fueron hasta el final. Y tú y yo estamos y hemos estado expuestos ante la palabra. Y si creemos, nunca seremos avergonzados. Jesús resucitó, hermano. Jesús resucitó. Y hoy debemos darle gracias. Porque ese acto, Él murió y resucitó para reconciliarnos con Dios. ¿Cuál es la ruta? Ven en arrepentimiento y en fe. Ven en arrepentimiento y en fe. Y Él perdonará todas tus faltas, todas tus culpas. Te dará una nueva oportunidad y te dará un hombre y una mujer nueva. Y podrás entender la bella y preciosa buena nueva del Evangelio que hoy hemos compartido para la gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie. Yo he concluido.